Buenos días, este es nuestro gameplay del juego Thunder Jumper. Aquí vamos a dar una experiencia del juego, cómo es que interactúa entre juego y código. Y bueno, aquí primeramente pues vamos a abrir el juego. Aquí primeramente, como se pudo observar, nos mostró una pantalla de loading. Este estado de loading es un estado que tiene un timer. Como se puede ver, tenemos una función timeWaiting que lo que hace es durar 3 segundos para ese cambio de estado. Lo que se procura con este estado es hacer la carga de los botones del siguiente estado, que es el estado del menú. Entonces, a la hora de este estado llegar a su fin, se llama en el manager al creador del menú y también, bueno, al creador de los botones del menú y del game over, y posteriormente se hace el cambio de estado, lo que nos lleva al menú. Aquí al hacer el cambio al menú, podemos ver que está nuestro nombre del juego, que es una imagen, y tenemos pues dos botones. Está el botón de jugar y salir. La manera en que estos botones interactúan con el sistema es de manera que los botones son observadores de la clase GameEventsMouse. Esta clase se encarga de detectar el clic del usuario en la pantalla. Este clic se detecta, se guarda la posición donde hizo el clic y se manda a los observadores que el clic. En estos botones, que son los observadores, reciben ese clic y cuando algún botón nota que se hizo sobre él, entonces él manda alguna señal. Él también avisa a su vez a sus observadores que ese botón fue picado, que él fue picado. Aquí se ve como una vez que el botón dice que sí le dieron clic a él, entonces en la función update dice, le dice a los observadores que sí lo tocaron a él. Esto avisa a su observador, que es el State Changer. State Changer es un observer general que se encarga de la administración de los estados, es decir, de todos los cambios del juego, de los estados. Entonces, aquí podemos ver como en el update, una vez que ya se mandó este subject a esta función, y una vez que se pregunta si es una instancia de botón, entonces recibe este estado, o sea, el estado del botón, si fue jugar, salir, pausa, menú, etc. Por este lado, entonces, suponiendo que nosotros picáramos en jugar, entonces como debería de reaccionar nuestro juego, el código, más que nada, sería que diría, bueno, entonces, si nosotros nos encontramos actualmente en el estado de setup, entonces corre el juego. Si fuera en el de salir, entonces lo que haría es, si nos encontramos en el de setup o en game over, entonces cierra la aplicación. Entonces, lo que podemos ver es ahorita que si yo le pongo en jugar, inmediatamente empieza el juego. Inmediatamente empieza ya la partida y es más que nada lo que esa es acción, pero es todo un proceso de cómo detecta este clic. Aquí se vio cómo es que desde que detecta el clic, esto le dice a los observadores los botones que fueron presionados. El botón detecta cuál fue el botón presionado, si fue el jugar o salir. Dice, me presionaron a mí, y eso manda a su vez a su observador State Changer para que haga la acción que le corresponde. El Game Manager también tiene su tarea dentro de este código. Él se encarga más que nada de la lógica del juego. Aquí podemos ver que el Game Manager es que se encarga de crear los botones. Así es, el Game Manager crea los botones que se mandan a ArrayList o a Arrays y los contienen unas funciones. Estas funciones son las que se llaman en el loading state para ya irlos cargando. Aquí podemos ver cómo tenemos la función que crea los botones del menú. Tenemos el botón que se le mandan un array con los nombres. Acá arriba podemos ver que está el jugar y salir y el menú y salir. Entonces estos botones son cargados en el button creator menú y button creator game over, que son los que se cargan en loading y que también se dan un attach para los observers. Estos también luego están el render del run y el render del menú, que también son los que se llaman dentro del estado. Es decir, si estamos en el estado de setup,
estas funciones se van a ya mandar a este estado para que se renderían estos botones en el render del estado. Y esto sería más que nada todo por la parte del Game Manager sobre el menú y estado de loading. Para las colisiones de plataformas y enemigos. Ahorita vamos a entrar a la clase plataforma para explicar cómo funciona. Aquí está al lado el ejemplo del juego. Le picamos jugar. Aquí podemos ver que el usuario brincaba sobre las plataformas. Entonces, ¿cómo es de que se puede brincar sobre las plataformas? Pues primero tuvimos que tener una clase sprite, que eso nos ayudó para el enemigo y las plataformas. Ahorita entramos a la clase sprite. Aquí podemos ver que en el constructor llamamos al image loader para que nos dé el elemento, la posición en X y en Y. Entonces creamos un rectángulo que se va a estar sobrepuesta sobre nuestra imagen, pasándole las mismas coordenadas. Entonces, regresando a nuestra plataforma, aquí hacemos un constructor, que esto nos sirve para inicializarlo, y al igual que una variable random, que esto nos va a dar la posición en la posición aleatoria. Al igual que para poder funcionar tuvimos que crear una función booleana de colisión. Esto nos permite saber si el rectángulo que creamos contiene la posición en X y en Y. Ahora, pasando al enemigo. El enemigo, bueno, tomamos el sprite, que como ya dijimos hace rato, comentamos que llamamos nuestra imagen y aquí la construimos. Tuvimos que llamar a la clase rectangle. Y lo que hacemos es, al igual que en la otra clase, una posición en X, una posición en Y, donde se la pasamos a nuestro enemigo y al rectángulo. Ahora, tenemos la clase, el método GameUpdate. Este GameUpdate es muy importante, ya que nos va a incrementar las coordenadas del enemigo y se pueda mover, por así decirlo, solo. Y lo importante es de que cuando sobrepasa nuestro tamaño de la pantalla, lo que hace es regresarse. Aquí podemos ver que tenemos la función if, que mientras sea menor a 0, este va actualizando su posición. Y aquí está la que hace que nos sobrepase nuestra pantalla. Ahora, para nuestro usuario. Normalmente nuestro usuario, otra vez regresando al menú y jugar, llega un momento que hace un game over cuando cae de las plataformas. Entonces vamos a explicar por qué sucede. Lo que pasa es que tenemos una variable booleana que se llama game over. Esta es muy importante inicializarla en false para poder jugar, donde hace el cambio a true cuando este sobrepasa la pantalla. Aquí lo podemos ver. Si llega a ser mayor a 700, que es lo que es nuestro panel, cambia la variable a true. Y por consiguiente, el usuario pierde y se va a esta pantalla determinada. Ahora, en el Game Manager, mi compañero ya explicó un poco de lo que hace y aquí yo les voy a dar otra pequeña explicación. Lo que pasa aquí en Game Manager es de que tenemos varias funciones que se encargan de diferentes cosas. Una es crear los botones de menú, otra es crear los botones de Game Over, las plataformas, crear el enemigo y pintarlo. Que esto lo vamos a llamar en el juego para que pueda ser visible. Para el método de jugador se utiliza el observer, el cual primero registra si el jugador presiona la tecla derecha o izquierda, como se puede ver aquí. Y también a la vez registra si se deja oprimir la tecla. El player que tiene el observador, aquí, primero, existen dos variables, la derecha y la izquierda. Si se oprime la derecha, la variable derecha se pone en 5, y si se suelta se deja en 0, y lo mismo con otra tecla. Cuando cada vez que el jugador se actualiza, a la posición X le suma la diferencia de derecha
la diferencia de derecha a izquierda para así poder tener la acción que el jugador primero sin tener ningún delay. Como se puede ver en el juego, el jugador se puede mover de derecha a izquierda sin que tenga el delay que tienen las teclas al momento de presionarlas. Para emular el salto se utiliza una variable llamada salto, que es la fuerza del salto. El número se divide es la velocidad, es decir, cuanto más pequeño es el número, más rápido será el salto, y cuanto más grande, más lento será el salto. El número que se le suma es la altura del salto, es decir, cuanto más pequeño es el número, más, o sea, se saltará menos, y cuanto más grande es el número, saltará más. Es una función que cada vez que se actualiza, se le resta la posición Y. Para saltar se utiliza una función dentro del player que se llama jump, que pone el jump a 5. Y para asegurarse que nada más salte cuando esté cayendo, en el Game Manager, cuando colisione con una plataforma y el salto sea negativo, es decir, que esté cayendo, se va a saltar para evitar que toque una plataforma, me esté saltando y salte aún más. Como se puede ver en el juego, el jugador, a pesar de que toque una plataforma cuando esté saltando, no va a saltar otra vez porque la variable jump no es en 0. Lo mismo. Para mostrar el tiempo que hizo el jugador, se utiliza un array con 4 posiciones, siendo milisegundo, centisegundo, segundo y segundo. Por cada tick del juego, al milisegundo se le va a sumar más igual a 2, porque el juego se actualiza ese tiempo de veces. Una vez que el tiempo en 0 sea igual o se le pasa a 10, se le va a sumar uno al siguiente, y así sucesivamente hasta que llega a segundo. Una vez que el jugador pierda, este array se le pasa al game over con esto se llama game time, aquí lo obtiene. Y para mostrarla se crea una variable temporal que se le agregan todos esos valores más decimales donde irán los segundos, y se muestra donde sería, permitiendo así, por ejemplo, en esta parte que quedó muy poco, aquí mostraría el tiempo. Finalmente, para el estado de Game Over, una vez que el jugador pierde, nos lleva a este estado donde se despliega el tiempo o tu puntaje, que es como la manera en que se mide tu progreso, y nos despliega un mensaje de partida terminada y 2 botones. Los botones funcionan de la misma manera que ya habíamos explicado para el menú, es decir, estos están comunicados a través de un state changer. Estos botones detectan el clic. Una vez que lo detectan, ven a quién se le dio el clic, y dependiendo del botón que sea, realiza una acción. En este caso, para el Game Over, tenemos 2 botones simplemente, que es el menú y salir. El menú nos lleva otra vez al Setup State, a donde puedes volver a jugar o a salir automáticamente. Y pues esto sería todo por parte de nosotros. Esta es una explicación de cómo funciona nuestro juego, entre código y pues el juego funcional. Entonces, pues gracias.